Tu cuerpo físico es receptáculo maravilloso de las fuerzas divinas. Dentro de esa envoltura, unas veces bella y otras veces deforme, se encierran maravillas emanadas de la mente y del amor del Padre innominado o gran conciencia creadora. Es para la humanidad una necesidad imperiosa dentro de la nueva era que se inicia, conocer cada vez más profundamente las maravillas que encierra esa envoltura, que es tu cuerpo físico, como expresión de la sabiduría, del poder y del amor del Padre único. La ciencia estudia minuciosamente todas las partes, todos los órganos, todas las células y el funcionamiento de todo el conjunto físico de su cuerpo, encontrando así respuestas a algunos interrogantes, pero muchos de ellos quedan sin responder. En este programa nos hemos propuesto llevarles un conocimiento de más de 10 años de investigación acerca de una de las leyes que rigen la vida real, que es la del espíritu, donde encontraremos respuestas a esos interrogantes que ni la ciencia ni las filosofías o religiones han podido entregar a la humanidad sedienta de saber. Hola, hola. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? Millones y millones de abrazos a todos los corazones que se conectan en este momento. Hoy estamos en vivo y en directo. Hoy desde Colombia, Suramérica, para todas las Américas y para el resto del mundo. Europa, Asia, África, Oceanía. Millones de abrazos. Gracias, muchísimas gracias por pertenecer a esta familia de La Voz de los Corazones. Como propósito, esta familia de La Voz de los Corazones se ha dedicado a invitar a aquellas personas, a aquellos seres que han hecho una exhaustiva investigación de todos los temas que te ayuden a crecer por dentro, para que te ayuden a buscar soluciones y sobre todo para que te prepares en este momento tan duro por el que está pasando este maravilloso planeta y sus habitantes. Así que una bienvenida. Susana, buenos días, ¿cómo te encuentras? Bienvenida. Buenos días, Gloria, y a todos, bienvenidos un sábado más a las 10 de la mañana. Gracias por poner su voluntad en acción de escucharnos y sacar esas herramientas tan lindas que nos mencionaba Gloria, para que podamos seguir adelante. La humanidad está en caos, pero lo importante es que nosotros en nuestro corazón siempre tengamos esas leyes tan maravillosas: el amor, la armonía y la paz, que nos traen siempre estos conocimientos. ¿Cómo has estado, Gloria? ¿Cómo ha estado tu familia esta semana? Susana, muchas gracias. Yo he estado supremamente bien. Siento que hay muchos ataques de salud, pero gracias al Supremo me encuentro muy bien, mi familia también muy bien. Y hoy en nuestra familia tenemos un invitado súper especial. Ya lo conocen, ya hemos compartido con él, un hombre de mucha experiencia, de mucha investigación. Nos acompaña Julio César Campas de Cali, hoy nos está acompañando en el set. Julio, bienvenido, gracias. Muy contentas de tenerte acá. ¿Cómo has estado? Muy buenos días para todos nuestros suscriptores, nuestros televidentes, a toda esa gran familia de La Voz de los Corazones. Susana, encantadísimo de estar en Medellín, esta vez de manera presencial. Gloria, me encanta pues compartir con ustedes. Igualmente. Y que hoy sea un día maravilloso para compartir con nuestros invitados, con nuestros teleaudientes. Claro que sí, y no solamente por tenerte acá en el set, sino por ese tema tan maravilloso que tenemos el día de hoy, Gloria, que es la encarnación y reencarnación. Y también memorias vivas en el interior de cada hombre. Bienvenidos. Yo nací en Suramérica, dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos
Bueno, y para comenzar este maravilloso programa, el tema es supremamente súper especial. De pronto poco conocido por esta humanidad terrestre. Por eso hemos decidido que el tema de hoy sea la encarnación. Y para eso te preguntamos, Julio, ¿qué será entonces la encarnación? Bueno, es una pregunta bastante profunda, digamos que hay muchas personas o las personas se escucha del tema de la encarnación, pero en cierta medida como que todavía nos falta a los seres humanos un sustento para poder tener esa confianza en que eso es una verdad y que eso sí existe. Entonces, para poder hablar de las encarnaciones, pues tendríamos que irnos al origen, ¿no? Para conocer, para comprender de dónde viene la encarnación. Entonces, nosotros somos unos seres que venimos de una fuente divina, que es una fuente de luz, que es una fuente perfecta, que aquí en la tierra la conocemos como Dios, el Padre eterno, el Padre innominado. Entonces nosotros salimos de ese corazón, de esa mente poderosa, de esa mente creadora, como decía el documento, ahora que leímos la introducción. Por lo tanto, nosotros lo que somos realmente somos una esencia pura, divina y perfecta de luz. Esa esencia necesita tener un ascenso. Hay un plan de ascenso para que esa esencia, ese ser, se perfeccione y se purifique y vuelva o que llegue nuevamente a ese origen de donde salió esa fuente, para unirse con esa fuente y cumplir un propósito en el universo, que es crear. Es decir, que nosotros somos creadores. En el futuro vamos a ser creadores como el árbol de donde salimos. Y para poder volver a esa fuente, para poder tener esa condición de perfección y de pureza, necesito unas experiencias. Es allí cuando aparece la encarnación. ¿Qué es la encarnación? La encarnación es una ley, es una mecánica, digámoslo así entonces, es como la forma o el medio a través del cual el espíritu, esa chispa divina que somos nosotros, a través de estos cuerpos de carne, por eso se llama encarnar, porque esa fuente, esa luz encarna, toma forma de carne en mundos físicos, tiene unas experiencias, obtiene a través de esas experiencias unos aprendizajes, y es así como vamos, como decía el documento, el título del programa, vamos acumulando memorias en nuestro interior, de esa manera vamos avanzando en ese camino de ascenso hacia la luz. Muchas gracias, Julio. Qué bueno empezar a conocer porque realmente, Julio, este tema no se habla pues como muy abiertamente, ¿cierto? O inclusive se toca en pequeños grupos. Pero para darle continuidad y complementando, porque es que hoy estamos tocando dos términos, que es la encarnación que nos la acabas de explicar y la reencarnación. ¿Son lo mismo o tienen alguna diferencia? Pues realmente sí hay una diferencia. De manera cotidiana la gente habla de reencarnación como si fuera encarnar normal, pero sí hay una diferencia entre encarnación, que es la ley como tal, y la reencarnación, que ya es un evento que sucede cuando un espíritu viene o toma un cuerpo, pero tiene sus memorias vivas. Es decir, recuerda de manera conciencial, ¿sí?, algunas vidas pasadas, y sobre todo también puede traer una sabiduría que lo estaciona por encima del promedio normal de la humanidad. ¿Para qué? Para ayudar a esa humanidad. Entonces, un ejemplo para que comprendamos esto de la reencarnación. Es alguien que trae una sabiduría y unas memorias, ¿sí?, para ayudar a impulsar esa humanidad. Si nosotros estamos estudiando en un grado, por ejemplo, estamos en segundo de primaria. Si nosotros todos estamos en segundo de primaria, ¿cómo hacemos para aprender las materias de tercero o de cuarto o de quinto de primaria? Alguien de allá debe venir a enseñarnos, porque nosotros no tendríamos la condición, porque solo conocemos las matemáticas de segundo, no conoceríamos las matemáticas de tercero. Entonces, para yo poder aprender las de tercero, alguien tiene que venir a enseñarlas, a nosotros aquí. Entonces, de esa manera es como han venido espíritus
reencarnados con ese conocimiento, esa sabiduría para impulsarnos a nosotros ¿a qué? A tener nuevos conocimientos. Y así es como las humanidades van avanzando. Con esos seres que nosotros llamamos hermanos mayores, les llamamos en los documentos antiguos aparecen como mensajeros o profetas. Son seres que han venido a enseñar acerca del amor, las verdaderas leyes que rigen la vida. Ese es el propósito de ellos venir. Entonces son seres que vienen con esa condición, vienen por encima del promedio normal de la humanidad y nos entregan, por ejemplo, un ejemplo de vida que te podemos citar varios. Por ejemplo, digamos que un Juan el Bautista. Podríamos hablar incluso de los mismos apóstoles que compartieron con Jesús. Podemos hablar de Daniel en el Antiguo Testamento. Pero si nos vamos antes de Daniel, estuvo también por allá Enoc. Es decir, y así en los pueblos tradicionales también hay seres, por ejemplo, lo que nos comparten los Uga Mongolala de Brasil. Ellos nos hablan de que compartieron con hombres que venían y compartieron con ellos. Pero también tenemos en las tribus de México, ¿sí? lo que fueron los mayas, pero también lo que son los hombres de las tribus Creek, es decir, los hombres de corazón dulce. Ellos también hablan de que con ellos convivieron muchos hombres, no solamente que venían en naves, sino que también nacían allí en esas comunidades y ellos impulsaron la educación y el avance de conocimientos y de tecnología en esos pueblos. Entonces, esos seres son unos seres reencarnados, ¿sí? Normalmente la humanidad encarna. El que está en su proceso de ascenso, ¿sí? Desencarna, encarna, tiene su experiencia y sigue ascendiendo y sigue aprendiendo. Pero cuando ya viene un espíritu con un propósito de impulsar a la humanidad, ese es un ser reencarnado. Qué interesante, Julio, y muchas gracias por esa información. Pero entonces vamos a hablar lo siguiente. Muchas teorías hemos escuchado sobre la encarnación y la reencarnación, muchas teorías, pero en la información que nos acabas de entregar, doy por comprendido que la encarnación y la reencarnación es una ley que viene de arriba, así te comprendí bien, es una ley que viene de arriba, que han llegado profetas en diferentes tiempos y en diferentes lugares a traernos, me dijiste, la ley del amor, para que ese paso y a través de esas experiencias que yo contengo en mi espíritu, pues pueda ser una encarnación como debe de ser. Pero entonces toda esa información que nos trajeron los profetas como que está escondida, porque es poco lo que la humanidad ha entendido y no tiene muchas fuentes para investigar sobre la encarnación y la reencarnación. Entonces, muchas teorías hablan de la encarnación y la reencarnación, Julio, pero tergiversan la información. Y hay otras teorías u otras fuentes que ni siquiera nos hablan, ni nos ilustran, ni nos enseñan acerca de ello, sino que esconden esa información. ¿A qué se debe esto, Julio? Bueno, aquí tendríamos que tomar también los conocimientos que han traído los hombres de las estrellas, Gloria, ¿sí? Porque nosotros estamos compartiendo un conocimiento que hemos investigado durante mucho tiempo. Susana también, porque no se trata de venir aquí a elucubrar teorías, como dices, teorías, a hablar de cosas que pronto creemos. ¿Por qué no se trata de creencia? Porque el conocimiento que nos han traído los hombres de las estrellas, que son los que guían los planetas, las humanidades, ellos nos dicen que la creencia y la opinión no es prueba inaceptable de la verdad. Entonces yo puedo creer en una cosa, yo opino esto, opino otro, pero eso no puede estar sujeto a la verdad. Sencillamente es lo que yo considero, o a lo mejor es lo que me conviene de acuerdo a mi postura social, ¿cierto? Entonces ellos nos traen conocimiento de leyes. Entonces la encarnación es una ley, ¿sí? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que en nuestro planeta hace mucho tiempo sucedió una invasión, ¿sí? Que eso está narrado en Apocalipsis 12, cuando nos narran que hubo una invasión que fue arrojada aquí a la tierra, dice en Apocalipsis, y esa invasión, dice ahí muy clarito, que se llama Diablo, Satanás, el dragón, serpiente antigua, dice, engaña al mundo entero.
Entonces ahí es donde está la respuesta a tu pregunta. Esos seres que llegaron aquí nos tienen engañado a todos. Todo el conocimiento que han traído los hermanos mayores, conocimiento de la vida real, los verdaderos conocimientos de las leyes, esos conocimientos se han ocultado, y los que no se han ocultado han tratado de digamos que de transversarlo, o de, con otras palabras, lo han cambiado, ¿sí? Lo han manipulado. ¿Para qué? Para que el que lo encuentre se confunda y no tenga un discernimiento y no pueda comprender la verdad. Entonces, por eso es que en algunas filosofías, por ejemplo, algunos conocimientos de la India hablan de la reencarnación. Pero ¿qué sucede? ¿En dónde está la manipulación? Cuando nos enseñan que, por ejemplo, existe el templo de las ratas sagradas. ¿Por qué el templo de las ratas sagradas? Porque en su creencia consideran que en esas ratas están encarnados los espíritus de sus ancestros, lo cual es totalmente ilógico, ¿sí? Por la ley. Entonces, de esa forma, los que se han encargado de difundir los conocimientos, que supuestamente deberían guiarnos a nosotros hacia la verdad, nos han manipulado el conocimiento y nos ocultan la verdad. Entonces, por esa razón, las religiones, por ejemplo, no hablan de la reencarnación o de la encarnación, no hablan las religiones católicas o todas las que salieron a partir de la católica, las que se separaron, ninguna. ¿Por qué? Porque tampoco les interesa que el ser humano conozca esa ley, porque si el ser humano conoce esa ley, pues yo pienso que cambia su forma de pensar y de actuar. Entonces, por esa razón, vemos que hay un interés en ocultar la verdad. Y por eso, donde aparece la encarnación, aparece de una manera manipulada para que las personas se confundan. Otros dicen que pueden encarnar en perros, que en vacas, que bueno, tantas cosas, pero el ser humano, el espíritu humano, que es el ser, jamás va a encarnar en otro tipo, en otra forma de manifestar la vida, como las plantas o los animales, sino que siempre va a ser un ser humano. Va a ser, en una encarnación puede ser un hombre, en otra encarnación puede ser una mujer, eso sí, pero nunca va a ser un animal, nunca se va a degradar. Sí, para que tengamos esa claridad. Gracias, Julio. Entonces me hiciste acordar voy a traer a colación una cita de Pablo de Tarso, en la cual Jesús le enseñaba a sus discípulos, que decía que el Creador le dio a cada ser su propio, digámoslo así, cuerpo. Su propio cuerpo. Y decía muy clarito Pablo de Tarso que una es la carne de los hombres, otra la carne de los animales, otra la carne de las aves y otra pues la forma de la semilla, la estructura que tiene la semilla. Entonces veo que acabo de comprender esa cita, porque la carne del hombre, entonces como nos acabas de explicar, y a todos los corazones que están atentos en este momento, entonces le comprendemos a nuestro invitado Julio que la carne que el ser humano porta en este momento es una ley que viene desde, digámoslo así, desde los Shiel-Hog, desde esos lugares de luz, en donde se le da la oportunidad al hombre a que venga y haga su aprendizaje. Entonces, por lo tanto, esa teoría de que viene del mico, que viene del mono, que encarnó en un animal, es falso, Julio. Así es. Gracias por esa información. Hoy lo acabo de comprender, Susana, ¿qué te parece? Es algo maravilloso porque, digamos que uno va investigando, ¿cierto? Pero a medida de que se van entablando este tipo de conversaciones o vamos unificando esas investigaciones, se va ampliando el conocimiento y la comprensión. Y me llega a mí también esta reflexión, y es por qué, digamos, en el mundo, la rebelión que nos mencionaba Julio, pues está tan empeñado en mantener dividida a las personas. O sea, llámese esposo contra la esposa, madre con el hijo, o sea, todas las familias, inclusive los familiares más lejanos, los amigos, porque si esto
es para que nosotros podamos ascender y tener esas experiencias de amor, de la armonía, o sea, de vivir en la ley. Pues claro, si nosotros no conocemos cómo funciona lo que nos está explicando Julio, pues vamos a estar en todo momento por fuera de ella, ¿cierto? No la vamos a comprender o no vamos a tener esa conciencia, porque yo recuerdo también que en una de las enseñanzas de ancestrales, pues también ellos decían que debían de cuidar al niño porque allí iba a estar de pronto su abuela o su abuelo, inclusive también en las enseñanzas a sus hijos de que debían de respetar porque ellos más adelante iban a volver como nietos, iban a volver. Entonces, digamos que eso se ha perdido o no, se ha ocultado como lo decía Julio. Y eso entonces es la reflexión. Bueno, entonces yo que ahorita a mi alrededor, ¿qué es lo que yo estoy cultivando con las personas que están? Con mi familia, con mis hijos. Sí, mira, Susana, es que el gran problema que tiene la humanidad es que desconoce las verdaderas leyes que rigen su vida. La existencia de nosotros, del planeta, de las plantas, del reino mineral, de los animales y nosotros como tal. Hay unas leyes que determinan eso. Es decir, nosotros estamos saliendo a través de estos medios que es tecnología. Pero para nosotros salir al aire en este momento hay unos conocimientos técnicos que hay que tener y que hay que aplicar y que se deben conjugar para poder salir al aire. De lo contrario no podríamos. Eso es la ley de, por ejemplo, de producir una comunicación en vivo. Esa es una ley para eso. Para hacer eso está la ley. Si yo quiero producir en vivo pero no cumplo con esos propósitos, pues no voy a producir en vivo. Es sencillo. Entonces nosotros podemos comprender las cosas del espíritu con lo que vivimos, con la cotidianidad. Es sencillo. Si yo no conozco las leyes que rigen mi vida verdadera, pues yo las voy a estar violentando de manera inconsciente, lo cual no significa que yo no voy a responder por lo que hago. Hasta este momento, y desafortunadamente para el habitante de este planeta, conocemos muchas leyes, pero leyes gubernamentales que son modificables y que a veces permite que se compre la conciencia de los hombres. Pero estas leyes que estamos viendo hoy de encarnación y reencarnación es una ley que está escrita, como te acabo de entender, en la propia sangre, en el corazón de cada hombre. Leyes inmutables, las cuales el hombre hoy, para todos ustedes, voz de los corazones, esta familia hermosa, estamos hoy aprendiendo y comprendiendo. Así es, Gloria. Entonces estábamos hablando antes del corte que el desconocimiento de esas leyes ha llevado a que el ser humano viva violentándolas, lo cual no lo exime de la responsabilidad de cumplir con ellas. Entonces ahí vamos a tener también que asociada, o mejor, es que las leyes no es que estén unas unidas con la otra, es que las leyes todas son una sola ley, ¿sí? Y están con un solo propósito, y es que nosotros avancemos en el conocimiento y en la experiencia del amor. Entonces, una ley que junto con la encarnación nos rige es la ley de causa y efecto. Entonces, yo hoy estoy viviendo los efectos de las causas generadas en la vida anterior o en vidas pasadas, ¿sí? También está otra ley que podemos tocar y es el albedrío, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros somos libres de actuar, libres de pensar. Sin embargo, como no tenemos el conocimiento de las leyes de la encarnación, por ejemplo, nosotros ese libre albedrío lo convertimos en un libertinaje. Y ese libertinaje nos lleva a que violentemos las leyes, la ley de la convivencia, que es la ley del amor. No le hagas al otro lo que no quieres que hagan contigo y haz con el otro lo que quieres que hagan contigo. Entonces, pero como no conozco las leyes, entonces sencillamente yo actúo de manera egoísta y hago con los demás lo que jamás deseo para mí. Entonces, allí estamos viendo que el ser humano, por desconocimiento de las verdaderas leyes, ese mismo desconocimiento lo lleva a un comportamiento bastante equivocado y que luego viene la causa o el efecto a la responsabilidad de sus propios actos. Entonces, hoy vive lo que creó antes, o mejor, lo que ha pensado, porque recordemos que nosotros venimos de un árbol que es creador. Entonces, si yo vengo de un árbol que es creador, yo también soy creador, porque no puedo ser diferente al árbol. Entonces, pero ¿cómo creo yo? Nosotros creamos con el pensamiento, Susana.
cada pensamiento estamos creando. Entonces, tú vives lo que piensas, porque lo que piensas es lo que creas, y lo que creas es lo que vives. Entonces, pero si yo no conozco esas mecánicas de la ley, entonces sencillamente yo creo que de manera egoísta voy a vivir en un mundo mejor, y no. Este mundo lo tenemos que construir todos y entre todos, pero desconociendo la ley. Claro que sí. Y Julio, ahora que mencionas las palabras del Maestro Jesús, porque son maravillosas y aquí en La Voz de los Corazones ha sido uno de los propósitos dar a conocer sus enseñanzas. Y tocando el tema de las encarnaciones y la reencarnación, bueno, Jesús en algún momento nos habló o nos dejó codificado alguna enseñanza sobre las encarnaciones, o sea, lo hizo ver para que ahorita lo estemos comprendiendo. Susana, mira que a pesar de que en la Biblia no aparece el título encarnación, Jesús sí habló de la encarnación, pero entonces la respuesta te la va a dar el mismo Jesús. Vamos a ver entonces un video que hemos preparado, pues para que nuestros teleaudientes también se den cuenta que Jesús habló de la encarnación. Entonces le pedimos al máster que por favor nos ayude con el video. Muchas gracias. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de delicados vestidos? Los que llevan vestidos delicados están en las casas de los reyes. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? También os digo, y más que profeta. Porque Juan es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron de Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, entonces ahí estamos viendo cómo Jesús habló de la encarnación. Jesús nos dice, o mejor, le dice a las personas que están compartiendo con él allí, Susana le dice que Juan era aquel Elías que había de venir. ¿Y quién es Elías entonces? Tendríamos que irnos a Reyes, a Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento, donde aparece el profeta Elías en el Antiguo Testamento, y él predicando en el desierto. Elías tiene un discípulo que se llama Eliseo. Eso lo encontramos allí en la Biblia. Elías dice que fue arrebatado por un carro de fuego, ¿sí? Y que en ese momento Eliseo le pidió pues que le dejara, digamos que una parte de su sabiduría. Entonces Elías le dijo que si él estuviese presente en el momento que él se fuese a ir, entonces le dejaría su manto. Y eso sucedió, eso está relatado allí. El pueblo hebreo siempre ha esperado al profeta Elías. Entonces por esa razón es que Jesús les dice a los discípulos y a los que están con él: ese es aquel Elías que había de venir, y no le conocieron, mas hicieron con él lo que quisieron. Entonces todos los que estaban allí a su alrededor comprendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. Aquí estamos viendo que el que encarna es el Espíritu. Cuando recordemos que antes de nacer Juan el Bautista, sus padres son Zacarías, Elizabeth. Ellos
no habían tenido hijos porque Isabel era estéril, pero ya además en ese momento eran ancianos. Zacarías era un sacerdote del templo y él entra, porque a él le correspondía predicar en la Torá, entonces él entra por las escrituras y cuando él está allá en el santuario, se le aparece un ángel, que ese ángel es Gabriel, el arcángel Gabriel, y le dice a Zacarías: tu esposa va a tener un hijo, llamarás por nombre Juan, él viene con el espíritu y el poder de Elías. Entonces Gabriel le anuncia que el hijo que va a tener en su seno Isabel viene con el espíritu del profeta Elías. Y Jesús, ya cuando estamos acá en su trabajo, Jesús lo confirma. Ese era aquel Elías que había de venir y no le reconocieron. ¿Por qué no le reconocieron? Pues porque vino en otro cuerpo, con otro nombre, ¿cierto? Y sin embargo les mostró las mismas señales de Elías. También Juan predicó en el desierto, pero pues la gente en su forma egoísta y en su forma bastante arrogante, pues sencillamente no quisieron más bien reconocerlo, pero él sí les dio las señales de que era el mismo Elías. Y me imagino también por el desconocimiento de la ley, porque digamos que por ese mismo desconocimiento violentamos muchas de las leyes. Así es. Sin embargo, el pueblo hebreo tenía conocimiento de la encarnación. El pueblo hebreo tenía conocimiento de la encarnación. ¿Por qué? Porque en la forma cuando Jesús viene, mire que ellos conocen la encarnación y conocen también la ley de causa y efecto. Cuando Jesús está hablando con ellos, en un momento que él está haciendo su trabajo, aparece un hombre que es ciego de nacimiento. Y mire la pregunta que le hace el pueblo a Jesús. ¿Por qué este es ciego de nacimiento? ¿Es que acaso él pecó? ¿O sus padres? O sea, si él nació ciego, ¿cuándo iba a pecar para ser ciego? Pero ellos le preguntan, ¿acaso fue que él pecó? Jesús responde, es que ni él pecó ni sus padres pecaron, sino que es para la gloria del Padre, para la gloria de Dios. Es decir, para ese trabajo que él viene a hacer. Entonces, por esa razón es que, entonces ahí estamos viendo, mire, por la forma como preguntan, si él nació ciego, ¿cuándo iba a pecar para ser ciego? ¿En qué momento pecó para ser ciego? ¿De dónde le vino la ceguera? Si él nació ciego. Pero si pilla la pregunta, entonces a eso nos referimos. En la Biblia está el conocimiento, simplemente tenemos que ir con una mente y con un corazón dispuesto para poder extraer de allí la verdad y conocer las leyes. En otro momento también Jesús habla de la encarnación también en otro espacio, cuando, por ejemplo, cuando tenemos la escena donde aparece Jesús y aparece, por ejemplo, en el caso de Pedro, ¿cierto? Entonces, Jesús dice que están todos los discípulos. Jesús mandó a sus apóstoles a que fueran a predicar, a enseñar el evangelio. Entonces, luego ellos llegan felices. Cuando ellos llegan felices, a contarle a Jesús, Jesús, mira maestro lo que hemos hecho, la gente hemos sanado enfermos, hemos hecho muchos milagros y muchas cosas. Y entonces le pregunta a Jesús a ellos, a todos los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos estaban muy felices por todo lo que habían hecho, entonces se reían y todo. Entonces cuando empiezan a contestarle a Jesús, miren la pregunta que Jesús le hace a los discípulos de él, que son hebreos. Les dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos le contestan, la gente dice que tú eres el profeta Elías, que eres el profeta Jeremías, o alguno de los profetas mayores. Incluso algunos dicen que Juan, porque ya en ese momento que él hace la pregunta ya le habían decapitado a Juan. Entonces dicen, ¿por qué dan ese tipo de respuesta a la gente del pueblo acerca de Jesús? ¿Que quién es Jesús? ¿Que profeta Elías, que Jeremías o que alguno de los profetas mayores de la antigüedad? Porque ellos conocen la encarnación. Entonces ahí tenemos que en el documento bíblico está el sustento, simplemente pues que tenemos que ir con un pensamiento bastante abierto para poderlo encontrar. Julio, con eso me acabas de ampliar la siguiente duda que yo tenía, porque ahorita nos comentabas que hay una ley de causa y efecto. Entonces esa ley de causa y efecto es lo que nosotros también llamamos ley del karma y dharma, porque cuando
Cuando llegan los judíos, digámoslo así, a acusar a Jesús de por qué había sanado ese ciego, entonces lo que tú dices lo acabo de comprender en este momento. Si no existe de verdad causa y efecto y karma y dharma, porque ese señor estaba ciego. De O sea nacimiento. que tuvo que haber sido que en la vida anterior él cometió errores, o sea, para el conocimiento de todos pecó, y por eso es que en esta vino ciego. Por eso es tan importante conocer las leyes eternas que son inmutables y que son las que nosotros necesitamos para poder generar ese cambio y no volver a cometer los errores que, como lo hemos estado haciendo hasta el momento, Julio. Susana, ¿cómo vamos hasta el momento con este tema tan esencial para la humanidad en este momento? Vamos muy bien. Y digamos que conocemos que cada programa pues también nos va dando muchas preguntas. Entonces hoy, conociendo la encarnación y la reencarnación, vamos también sujetos a otra cantidad de leyes, aunque Julio pues nos hace la salvedad de que es solamente una, sino que debemos de ir conociéndolos para irlas unificando, porque una me va llevando a la otra. Y lo más maravilloso de todo es que como acá se nos abre esa inquietud de la parte de la causa y efecto y del karma y dharma, pues darles también la primicia de que muy pronto vamos a tener ese programa, adentrándonos, conociendo bien qué es la causa y el efecto y el karma y dharma y cómo es que funciona, ¿cierto? Entonces vamos a tener la primicia de que pronto lo vamos a tener con un invitado que no sé, que de pronto sí se lo esperan, pero en este momento no lo espera. Y lo otro, Gloria, es como lo que tú dices, que se van solucionando unas inquietudes, pero se van ampliando otras, claro. Y lo más importante es que la necesidad de mi corazón es, bueno, ¿cómo la empiezo a comprender para poderla aplicar? Porque acá pues más que un conocimiento que claro, que se investiga y demás, lo importante es que lo podamos llevar a la práctica, porque pues un conocimiento sin aplicación pues seguiríamos en la creencia. Y lo importante es que en este momento pues cada herramienta que obtengamos pues la llevemos, porque la idea, Julio y Gloria, es que nosotros podamos ir mejorando nuestra vida, o sea, saliendo como de ese caos, porque conocemos de que el mundo está en una situación compleja y que ninguno está exenta, y siento, Julio, que tiene mucho que ver con esta parte de la encarnación y la reencarnación. Entonces, mira, Julio, que en este momento puedo comprender entonces que esa ley del karma y dharma es la única que nos lleva a concluir de una manera certera de que el universo le ha entregado al hombre una ley como es el cuerpo humano, que es una ley de encarnación, y que ese cuerpo es perfecto. Y ahorita cuando empezamos el programa, veíamos entonces un video en donde hablábamos de los cuerpos perfectos, pero que habían cuerpos que no son tan perfectos y tan hermosos. Entonces ahí entiendo que es porque en vidas pasadas yo he violentado la ley del albedrío que se me dio, de actuar en amor, pero como por desconocimiento he violado esa ley, Julio, entonces ahí es donde mi cuerpo puede venir ciego, sordo, mudo, sin un brazo, sin un pie y tantas cosas, ¿cierto? Entonces, lo otro es, si yo cometí errores o si alguno de ustedes cometió errores, tengo una pregunta para ti, Julio. Porque si hemos tenido varias encarnaciones, porque yo no recuerdo ninguna. ¿Por qué no recuerdo nada de esas memorias? Si al inicio dijimos que son memorias vivas en mi interior, ¿por qué no las recuerdo, Julio? Qué interesante pregunta, Gloria, porque eso nos permite pues un poquito comprender el amor del Padre. ¿Sí? ¿En qué sentido? ¿Por qué no podemos recordar las encarnaciones pasadas? Un ejemplo, entonces no nos vamos a las encarnaciones pasadas, vamos a ver
si nosotros, hay personas que han tenido experiencias en su infancia, en esta misma encarnación, en su infancia tuvieron experiencias dolorosas, y esas experiencias dolorosas, por ejemplo, le ha generado traumas. Estamos hablando solamente de en esta encarnación, traumas, algunos muy dolorosos, psicológicos, con unas secuelas bastante profundas, y generan resentimiento y dolor que no dejan avanzar a la persona. Entonces, si con la carga que tenemos de esta encarnación no podemos, ¿cierto? Entonces, si eso nos bloquea y nos estanca en el ascenso para seguir avanzando y creciendo, incluso hay personas que llegan a quitarse la vida por una experiencia dolorosa. Y estamos hablando solo de esta encarnación. Ahora imagínense que pudiésemos recordar, por ejemplo, cómo desencarnamos en la pasada. Que de pronto si yo fui asesinado, ¿quién me asesinó? Todas esas cosas. Es posible que el ser humano, es posible no, así sería. No tendría la libertad para desarrollar su encarnación de manera libre, como debería serla. Entonces, ahí estamos viendo el amor del Padre, el amor de la ley, para que nosotros en cada encarnación estemos con esa libertad de ese, digámoslo así, de esas deudas del pasado, y simplemente vivamos esta encarnación, nos dedicamos a vivir esta encarnación en plena libertad, ¿sí? En el sentido de que no voy a estar lleno de rencores porque el que de pronto me desencarnó alguien por allá, y no sé, cualquier circunstancia dolorosa, y eso pues no dejaría avanzar a la persona. Ahora imagínate un bebé, un niño de pocos añitos, que ha habido casos, ¿cierto? Ha habido casos que recuerdan cómo desencarnaron, pero que un niño de los 10 años, de 8 años, de 7 años, recuerde cómo lo desencarnó alguien, o peor, que resulta que el que lo desencarnó es su mamá en esta encarnación. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Entonces, o sea, es que detrás de esta ley de encarnación hay muchas leyes, porque la ley de encarnación es la que determina que a través de estos cuerpos mi espíritu está ascendiendo, y eso hace que conjuguen muchas leyes. Solamente estamos tocando 3, pero hay muchas leyes. Todas esas leyes conforman o nos llevan a nosotros a que cumplamos con la ley madre de todas, que es el amor. Entonces, el amor del Padre se manifiesta en esa parte de la ley también. Es que yo también quería como aclarar algo para todos, y es que el karma no es un castigo. El karma debemos empezar a comprender que cómo se manifiesta el amor en el aprendizaje con dolor. Nosotros tenemos 2 formas de aprender a través de la encarnación, y es: yo aprendo con amor, que sería un aprendizaje placentero, o aprendo con dolor, que es el aprendizaje que muchas personas no quieren experimentar, que lo quieren rechazar. Entonces, para que nosotros comprendamos, aprendemos con amor o con dolor. De lo contrario, nosotros pues sencillamente, aunque no creamos en las leyes de encarnación y de reencarnación, siempre vamos a estar sujetos a ellas. Entonces, esa es la mecánica, y ese es el propósito de por qué no recordamos. Pero entonces, recordemos siempre, el dolor no es una forma que tiene el Padre o Dios para castigarnos, eso jamás. Él siempre quiere lo mejor para nosotros. El Padre Eterno nos ama tanto que nosotros no podemos comprender con la mente humana el amor que Él nos tiene. Sin embargo, jamás vamos a vivir un segundo o una milésima de sufrimiento si eso no es necesario para la purificación y el ascenso de mi espíritu. Recordemos eso. O sea, porque ese es el aprendizaje con dolor. Pero eso, ni una gota de dolor vamos a vivir si el espíritu no lo necesita para experimentar. Al cuerpo humano, a la carne le duele, a la razón le duele, pero realmente el espíritu lo necesita, porque para eso encarnó, para purificar cosas, deudas del pasado. Entonces tiene que vivir situaciones dolorosas, pero si yo las quiero evitar, pues voy a seguir atrasándome. Entonces, ese dolor que yo veo como un castigo, no es un castigo como tal, sino es una manifestación del amor de la ley para que yo me perfeccione. Entonces, quería dar también esa claridad, que el dolor o el karma no es un castigo, sino que es, por decirlo así, es la misericordia del Padre por nosotros. Supremamente interesante. Inclusive, Gloria, lo que decías, que son memorias vivas, y por eso es que, digamos, como el eslogan del programa del día de hoy, y es porque, pues,
hablando de esas memorias de pronto dolorosas, pero no todas las memorias son dolorosas, ¿cierto? Hay también memorias vivas, felices, de alegría, de armonía, donde por ejemplo un niño, cuando estábamos hablando antes del programa, Julio me mostraba el video de un niño tocando piano, o sea, un bebé de pronto de, no sé, menos de un año, ¿cierto? Y le mostraron el piano y entonces era tocando como si ya lo tuviera ahí, ¿cierto? Entonces para el mundo de pronto, no, que es un superdotado, ¿cierto? Pero ya empezamos acá a comprender de que son esas memorias que se empiezan a hacer vivas dentro de él al ver el piano. Él dice, esto ya es, estoy en mi salsa, esto es lo mío, porque de pronto, aunque no lo recordemos o que él no lo recuerde, no lo tenga en su conciencia, de que las tiene ahí. Inclusive hay una película, que no recuerdo el nombre, nos habla de ellos. Nos habla de eso, de que a medida de que el niño va creciendo, va recordando ciertos conocimientos. Entonces allí en la película nos dice que no es algo o sueños, sino que son esas memorias que trae. Voy a buscar bien el nombre para podérselos compartir. En los comentarios. Claro, porque es que recordemos de que los hombres de las estrellas nos han dejado mensajes en todas las situaciones para que nosotros podamos estar apercibidos y que podamos conocer acerca de la ley en todas las manifestaciones, en las canciones, en la música, en las películas, en los libros, en todos nos han dejado encriptado como el conocimiento. Así es, Susana, mira que te quiero agregar algo allí, porque eso también tiene que ver con el ejemplo que les ponía ahora. Si un espíritu viene para ser guía, no solamente esa guía va a ser manifestada en la tierra de manera, digamos, con conocimientos espirituales, no que también a través del arte, ¿sí? A través de la cultura, a través de todas las disciplinas que el ser humano desarrolla como sociedad. En todas esas disciplinas aparecen seres que nosotros decimos como que nos llevan, lo que tú decías ahora, un superdotado. Pero no es que sea un superdotado, sino que, porque todos tenemos los mismos dotes, todos tenemos esa perfección y esa divinidad por dentro. Simplemente que hay unos que por su misión que vienen a cumplir como encarnado, entonces traen esas memorias más despiertas para cumplir con ese plan y con ese propósito. Entonces la ley se lo permite a esa persona aprender y poder vivir esa experiencia para guiar a la humanidad. Entonces aparecen grandes compositores que hacen unas, valga la redundancia, unas composiciones de música maravillosa o películas que también nos guían, y esas películas, por ejemplo, que enseñan tanto, por ejemplo, esas películas de, digamos que la Guerra de la Galaxia, ¿no? Uh-huh. Esa película que hicieron por ahí, La Cabaña, son películas que entregan unos mensajes bastante profundos y uno diría, pero esa gente, ¿de dónde sacó eso? Pues sencillamente ya vienen con ese, digámoslo así, hablando en términos ya modernos, como en la película de Matrix, ya le habían puesto el paquetico para que lo desarrollara. Inclusive tuvimos un programa con Marcelo de los talentos, y de allí también viene de que unas personas sean habilidosas para otras cosas y otras no, ¿cierto? Entonces, para también rememorarles que si no se han visto el programa, entonces vayan y lo conozcan, los talentos al servicio de la luz. Bueno, también darles un saludo a todos nuestros suscriptores, nuestros seguidores que en estos momentos están conectados, y también a los que en diferido nos van a ver de todo el planeta, porque les cuento que hasta en Europa tenemos seguidores. Un abrazo para todos ustedes que desde allí también están haciendo su trabajo, toda la Suramérica, de todo el planeta, Argentina, Colombia, principalmente donde estamos, Panamá, Costa Rica. Un abrazo desde la voz de los corazones y gracias por estar allí, porque sin ustedes no tendríamos una razón de ser. Especialmente a Rafael Saavedra, que nos habla desde Madrid, a Cecilia Contreras,
A Ivonne Morales, muchas gracias. Si ustedes también tienen preguntas que les surjan, nos la pueden hacer y vamos entonces a ir desarrollándolas a medida de que el programa nos lo dé. Bueno, Julio, vemos que esta maravillosa ley de la encarnación y la reencarnación obedece a un plan. ¿Cómo obedece a ese plan? Porque nosotros hemos tocado los días creadores. Entonces, allí esto ¿qué relación tiene? Maravillosa la pregunta, porque eso nos encausa, ¿no?, a seguir comprendiendo cuál es el propósito de las encarnaciones. O sea, ¿para qué se nos dan encarnaciones? ¿Quién encarna? Entonces ya dijimos en el comienzo, somos un ser divino, ¿sí?, un espíritu de luz que necesita volver a la fuente donde salió. Es decir, y Juan lo dijo muy clarito, primera de Juan 5 dice que Dios es luz y en él ningunas tinieblas hay. Por lo tanto, lo que se va a unir con él debe ser luz pura, perfecta como él. Y él dice, en el libro secreto de Juan, también nos enseña Jesús, que dice que el Padre no habita en nada que sea inferior a él. Por lo tanto, entonces estamos viendo que para yo poderme unir como hijo al Padre, debo tener la misma condición del Padre, de ser perfecto. Y para alcanzar esa perfección y esa divinidad que tiene el Padre, que es la que yo voy a lograr, pues debo tener un plan. Y ese plan, desde el momento que yo fui concebido en el corazón del Padre, desde ese momento existe un plan que se llama los 7 días de creación, a través de la cual se establece la mecánica y la ley para que el espíritu en cada experiencia acumule luz como memoria en su espíritu y vaya creciendo. Esa es la mecánica. Entonces yo encarno, cuando digo yo me refiero al ser que soy, el espíritu que soy, que mueve estas manos, que mueve este cuerpo y que mueve esta materia. Entonces ese ser encarna, toma cuerpo, a través en su entorno va a obtener unas experiencias que le van a permitir tener unos aprendizajes, y esos aprendizajes se guardan en su espíritu como memorias de vida. Entonces, memorias de luz, porque nosotros somos un ser que acumula la luz, nosotros, los humanos. Los animales no acumulan luz, ellos simplemente la manifiestan. El perro como perro, el gato como gato, las plantas no acumulan la luz, simplemente la manifiestan como mango, como banano, como pera, como la fruta que a usted le gusta, pero simplemente es eso. Cada uno de los reinos inferiores al ser humano simplemente manifiestan la luz y la vida. El único ser que acumula la luz es el hombre, por una mecánica que tiene en su espíritu para hacer eso. Y eso lo hace a través de las encarnaciones. En la medida que yo voy ascendiendo, acumulando luz, voy ascendiendo en esos días de creación, en esos impulsos, que también sabemos que cada día de creación tiene 7 impulsos. Son 7 impulsos por 7 días creadores, tendríamos 49 niveles de pensamiento que el hombre debe lograr, porque cada impulso es eso, un nivel de pensamiento. Porque ¿qué estamos haciendo en los 7 días de creación? Aprendiendo a pensar. Nosotros ya no pensamos como antes. El hombre de hoy no piensa como el hombre, el que se llamó, por así decirlo, por su condición de intelecto, no porque viniésemos del mono, sino el cavernícola. Tenía esa condición porque su nivel de intelecto no le permitía o no sabía cómo construir una vivienda, entonces vivía a la intemperie. Pero la naturaleza, nuestra Pachamama, nuestra madre aquí en la tierra, nos ama tanto que nos dotó de las condiciones de órganos y de nuestra piel, pelo, todas esas condiciones que teníamos un poco más rudimentarias para sobrevivir en ese entorno agreste. Entonces, pero ya nosotros hoy, no existe ese hombre con esas condiciones, no existe. ¿Por qué? Porque el hombre de hoy en día construye edificios donde vivir, tiene aire acondicionado, tiene una cantidad de tecnología que ha desarrollado por su intelecto. Entonces ya ha crecido. El pensamiento del hombre de hoy es diferente al del primer día de creación. Por esa razón es que nosotros estamos en este camino, y esa es la razón por la cual se nos dan las encarnaciones. Las encarnaciones se nos dan para que acumulemos luz y avancemos en los 7 días de creación para volver a unirnos con el Padre, con la luz. Julio, muchas gracias por toda esa información tan precisa y tan profunda para todos los corazones que nos están viendo o escuchando en este momento. En el momento en que vamos
siento y he entendido, como lo dijimos al principio y en ese video que les pasó nuestro máster, donde decía que el cuerpo, siendo perfecto, es la herramienta, te acabo entonces de entender, Julio, que ese cuerpo es la herramienta de nuestro espíritu, de mi espíritu. O sea, mi espíritu toma carne para yo poder hacer este proceso en estos 7 días de creación o en estos impulsos. También entiendo que el cuerpo no es solamente el cuerpo. En días anteriores habíamos presentado también un programa maravilloso en el cual aprendí demasiado, Julio, y allí comprendí que la sangre no solamente es sangre, sino que en la sangre contenemos no solamente los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que para la enfermedad, que para la defensa, sino que allí en la sangre está conformada por células, que son acumulativas y tienen un propósito. Las células, entendí en ese programa, las células tienen un propósito mental y espiritual, porque me van acumulando todas las memorias, me van guardando todas esas memorias, y eso es lo que conforma, te acabo de entender, es lo que conforma mi espíritu. Pero entonces yo sí me pregunto, ¿y entonces yo por qué he venido cometiendo tantos errores? ¿Será que yo tengo un guía por dentro, algo que me impulsa? Porque Jesús lo dijo muy clarito, que también lo comprendí, de que en el corazón estaban escritas todas las leyes. En el corazón del hombre tenemos toda esa información que viene de la luz. Entonces, ¿qué es lo que hace de que yo pueda transitar esos impulsos en los 7 días de creación sin equivocarme? ¿Hay algo por dentro? ¿Hay alguna diferencia entonces entre el cuerpo y el espíritu y algo más? Esa luz, que ¿cómo nos puedes ampliar la información para ese corazón que está ahí conectado en este momento? Y yo sé que está atento en este momento porque es un tema poco común, álgido, pero siendo que es necesario para nuestro avance espiritual, disculpen, es necesario que en este momento lo comprendamos a la perfección, Julio. ¿Hay alguna diferencia? Sí, claro, por supuesto. Mi hermanita linda, nosotros tenemos un guía interno. Tenemos, además de este cuerpo que es el vehículo, como lo estábamos explicando ahora nuestro máster, el cuerpo es una estructura perfecta, divina y maravillosa, porque eso fue creado por la gran conciencia que llamamos Dios. Nuestro cuerpo, al ser perfecto, en él encarna el espíritu. Entonces recordemos, el cuerpo es el vehículo y el espíritu es el que está aprendiendo. Yo tengo una manera de hacer como la analogía para que podamos comprender esto. Cuando tú vas digamos, Gloria, tú vas a ir a un lugar, vas en tu carro, vas a un lugar que nunca has ido. ¿Qué es lo primero que haces para ir a ese lugar, para llegar allá? Pues me bajo, miro, observo. ¿Pero qué más haces? No, nunca has ido, digamos, te vas a ir de aquí a un barrio que no conoces. Me maravillo, pregunto. Exactamente. Pregunto dónde estoy, a dónde he llegado. ¿Cierto? Entonces tú preguntas y te van a dar unas indicaciones para llegar al sitio. Entonces yo te hago la pregunta, esa información que te dan, ¿quién la aprende? ¿El carro, el motor del carro o tú? Yo, mi espíritu, lo que te acabo de entender en esta información. Entonces, el vehículo no aprende nada. El vehículo solamente te va a llevar, pero la que está aprendiendo eres tú. Y tú eres la que conduce al vehículo. Tú no eres conducida por el vehículo, sino que por el contrario, el conductor es el que lleva el vehículo hasta donde quiere llegar. Entonces nosotros, a través de esa experiencia, a través de este ejemplo, es como quiero que ustedes me comprendan, mis amados suscriptores, que nosotros, este cuerpo simplemente es un vehículo, que por supuesto, así como cuidamos el carro o la moto, que la llevamos al taller, la lavamos, la mantenemos limpiecita y la cuidamos y no queremos que se nos dañe, pues lo mismo pasa con este cuerpo, hay que protegerlo, hay que cuidarlo, porque este cuerpo se nos dio con un propósito, recordemos, tener unas experiencias para aprender. Y en este vehículo mi espíritu va para Medellín, va para Cali, va para Buenaventura, va para otros países.
en otros lugares. ¿Para qué? Para tener contactos con otras personas en esos entornos, tener unas experiencias y seguir aprendiendo. Lo mismo pasa con nosotros acá. El espíritu es el que aprende, este cuerpo simplemente es el vehículo. Ah, pero resulta que hay un guía. ¿Quién te dio las instrucciones, Gloria, para llegar a ese lugar que querías ir y que no conocías? Alguien externo, ¿cierto? Alguien externo. Alguien que sabía. Me dio las Alguien que indicaciones sabía. cómo llegaba a ser. Pero porque él sabía. Porque él sabía. Entonces ahí viene el otro componente, el otro cuerpo que tenemos, Susana, nosotros, que es el alma. El alma sabe. O sea, el cuerpo es el vehículo, el espíritu está aprendiendo y el alma es la que sabe, la que guía al espíritu. O sea que el alma es, digamos, la que sabe que es por lo que yo debo de pasar para poder que el espíritu aprenda. Totalmente. Y lo mejor de todo es que el alma tiene una condición y es que el alma lo sabe todo. Porque es la chispa divina perfecta que salió del Padre. Lo que conocemos también a veces nos hablan de ese yo superior, el que no está encarnado aquí porque no podría contenerlo ningún cuerpo. Entonces, esa alma, por tener esa vibración tan purísima, ¿sí? Es luz pura, no podría manifestarse en un cuerpo de materia de manera completa. Simplemente, por decirlo así, una partecita de ella es la que viene y toma este cuerpo y encarna aquí. Pero nosotros estamos conformando, por decirlo así, otra alma. Y esa alma es la que tenemos contaminada con las cosas que vivimos en esta sociedad. Entonces, allí es donde tenemos que el trabajo nosotros. Cuando nos habla Pedro, nos habla a nosotros de que debemos purificar las almas, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando del alma humana que hay que purificar. El alma que se puede perder es la humana, la divina no, ¿sí? Porque es divina, es la chispa del Padre. Pero lo que yo soy es lo que se puede, es lo que se equivoca, el que está aquí aprendiendo, el que está experimentando. Entonces, para que tengamos también esa claridad. El alma es perfecta y es pura. Sin embargo, lo que se manifiesta en este cuerpo simplemente es una pequeña partecita de ella, como decirlo así, un fractal o un filamento de ese pensamiento perfecto que está aquí manifestado. No sé si me hago entender allí. Sí, claro, yo te comprendí. Julio, te voy a decir con una vivencia que yo he tenido, si he comprendido esta parte o no. Ese guía que tú acabas de decir que es el alma dentro de mí, que es el que me va dirigiendo mi encarnación, cómo debo actuar conforme a la ley, sin salirme de allí, podría ser valedero este ejemplo. Muchas veces cuando yo voy a hacer algo, Julio, hay algo por dentro que me dice, Gloria, no lo hagas, está mal, vas a ofender, vas a perjudicar, guarda silencio. O me va a decir, sí, abrázala, ayúdala. Es esa clase de guías que yo entiendo que es lo que hace el alma, que me conduce por el lado que debo de ir. ¿Está bien el ejemplo? ¿Encaja con lo que nos estás enseñando hoy, Julio? Perfecto, sí, tal cual es, porque el alma, o sea, por eso les decía ahora, ¿quién no sabe en la tierra que tomar algo que no le pertenece, eso no es correcto? ¿Quién no lo sabe? Nosotros le llamamos comúnmente robar o hurtar o enajenar, como lo quieran adornar, pero eso es una violación de la ley. ¿Sí? Depende de cada uno como le quiera llamar. Eso es violación de la ley. Por allá en las leyes públicas le llaman peculado por apropiación, ¿no? Para que suene más bonito. No, es que el distinguido honorable personaje no es ladrón, él comete peculado por apropiación. Sí, pero es lo mismo. Sí. Violaciones de la ley. ¿Quién no sabe eso? Pero como tú decías, Gloria, cuando yo voy a hacer ese tipo de acciones, por dentro nosotros le hemos llamado la voz de la conciencia. ¿Sí? Eso es lo que nosotros llamamos popularmente, la voz de la conciencia. Tenemos una conciencia que nos habla, que nos llama a actuar de manera recta, pero también hay algo que hace el alma. Y es que cuando yo me he equivocado, ella me dice, vaya y pídale perdón a Gloria. Vaya y pídale perdón a Susana. O también te dice, perdona a aquel que tú sientes que te ofendió. Es decir, el alma es la encargada de que yo me ajuste a la ley. Y que cuando yo me ajusto a la ley, ella
hay un reconocimiento entre mi espíritu y mi alma de manera perfecta que me llevan a vivir en paz, en armonía. Y cuando yo hago las cosas que el alma me sugiere, en mí no queda remordimiento. Entonces yo les invito a eso, amados televidentes, para que empecemos a dejarnos conducir por el corazón, porque allí es donde está el alma, en el corazón nuestro. Y nuestro corazón nos dice, mire, ese amigo, ese vecino que le echó agua a tu perro el otro día, ve y perdónalo. No te ha pedido perdón, pero tú vas y lo perdonas. Lo saludas como nunca lo había saludado después de ese evento. De pronto antes eran buenos amigos y por ese evento dejaron de serlo. Vaya, recupere esa amistad, reconstruyamos esos caminos y perdonémonos. Estamos uniéndonos con el alma, estamos siendo guiados por el alma y estamos viviendo conforme a la guía y a la voluntad del alma, que es lo que decía Jesús. Jesús decía, yo no hago las cosas por mi voluntad, sino que yo hago la voluntad del que me envió. El que me envió es el alma en Jesús y es el misma alma en nosotros, porque es la misma conciencia creadora en nosotros. Entonces, si nosotros empezamos a actuar de manera coherente con la ley, no tenemos que hacer cosas especiales, extraordinarias, no, reconciliémonos con el vecino. Si nunca al frente de mi casa hay un ancianito y todo el mundo pasa y la gente le habla feo, entonces, vaya usted, voy yo y le doy un abrazo. ¿Qué tal si yo le doy un abrazo al abuelito? ¿Qué tal si yo le digo al abuelito, venga abuelito, vamos a caminar al parque? Y yo lo llevo al parque. El alma me está guiando para que yo haga esas cosas, porque ella quiere, para el alma todos somos hermanos. En la dimensión del alma y en el pensamiento del alma todos somos hermanos, se acaban los juicios. Y el alma es la que me dice, usted es responsable de lo que hizo. Entonces no juzgue a nadie, porque el único responsable es usted. Y ahí está el cumplimiento de esa ley, causa y efecto. Cuando yo comprendo que yo soy el responsable de lo que estoy viviendo, yo no juzgo a nadie. Mi mamá no me abandonó, mi papá no me abandonó, que es que no me dieron, que es que el síndrome del ternero, digo yo, porque es el mea culpa, nadie me quiere, todos me odian, y ese síndrome del me. Entonces, para que desaparezca ese victimismo y nos hagamos responsables, yo soy el responsable, causa y efecto. Entonces, eso viene en el alma, que es la que porta las leyes. Por eso decía Pablo, las leyes están escritas en el corazón. ¿En dónde? En el alma. Y el alma se la transmite al espíritu a través del cuerpo, a través del cerebro, que es donde se producen esos pensamientos a la mente. Julio, acá yo quedo maravillada porque ya pronto se nos está pues agotando el tiempo y del programa. Y digamos que vamos a dejar abierto un tema para que no se lo pierdan, que es la ley de karma y dharma y causa y efecto. Y es que lo que nos acabas de comentar, muchas veces desde nuestra infancia hemos tenido muchas vivencias, como lo comentabas, y es que puede ser, como ejemplo, no es que me haya pasado a mí, pero bebés que son abandonados por sus padres o que fueron violentados, fueron violados por sus papás, por sus mamás, por sus tíos. Y digamos que a uno, claro, le da impotencia porque ver esos actos duelen, como Sí, decías. por supuesto. Claro, duele. Pero acá entonces vamos comprendiendo de que cada vez que yo nazco, o sea, yo cada vez que encarno acá en este planeta, se me da una oportunidad de resarcir y de vivir ciertas situaciones para poder seguir aprendiendo, Así ¿cierto? Y que esas situaciones van de acuerdo a lo que hemos violentado, o también los aciertos, porque también está el Dharma, ¿cierto? Totalmente. Entonces no es solamente que nos quedemos como en el castigo, como que es que el karma es muy horrible, sino que es esa depuración para poder que el espíritu aprenda. Entonces allí también vamos comprendiendo, bueno, ¿por qué me tocó esa mamá? Y es que es más, es algo muy conchudo que yo diga, me tocó. Cuando yo la escogí. Claro, porque empezamos a comprender de que entonces, por elección propia, yo vine acá a encarnar. Así es.
Susana, mira que eso es muy hermoso poder comprender la ley. El comprender la ley nos lleva a nosotros, de verdad que nos da una paz, porque nos libera el corazón de la carga de la culpa y del culpable. Entonces, entender que yo soy el único responsable de mi vida y de lo que estoy haciendo, eso me va a llevar a mí a vivir de una manera diferente. Porque la ley de causa y efecto siempre me va a poner en el lugar opuesto de donde estuve antes. Si, por ejemplo, si yo abandoné a un hijo, en la siguiente encarnación yo voy a ser el hijo abandonado, porque es la manera que yo voy a poder experimentar eso que le hice experimentar al otro. ¿Sí? Jesús lo enseñó: no hagas con otro lo que no quieres que hagan contigo, y haz con el otro como quieres que hagan contigo. Cuando tú gritas a alguien, estás autorizando al resto de la humanidad que te grite. Así de sencillo. Eso es lo que tú quieres. Es decir, tú mismo no te puedes gritar, pero entonces gritas a otro para que los demás te griten. O sea, como quieres, ¿qué es lo que quieres contigo? Es lo que querés, entonces se lo haces al otro para que te lo devuelvan. Así de sencillo. Entonces siempre voy a estar en la parte opuesta a lo que yo estoy creando, a lo que yo estoy generando. Por eso les decía, nosotros somos creadores. ¿Cómo creamos nosotros? Con el pensamiento. Entonces, si creamos con el pensamiento, vivimos lo que creamos. Y si yo creo odio, creo resentimiento, creo división, creo discordia, pues eso es lo que voy a vivir. Porque eso es lo que yo quiero para mí, aunque no sea consciente de ello. Entonces, el no ser consciente de la ley no significa que me exima de su cumplimiento. No es así. La ley está, como decía Gloria ahora, no es como la de los hombres que la pueden manipular y pueden sobornar. No, a la ley no se puede sobornar. Es insobornable. Porque es como decir que yo puedo sobornar a Dios. Y eso no funciona así. Además, Él dejó toda la ley y es tan perfecto todo lo que creó que Él no tiene que volver a intervenir. Él solo hace las cosas una vez. Por eso nosotros, cada uno de nosotros es una creación perfecta y ya. Tú eres perfecta, Gloria, tú eres perfecta, Susana. Ustedes son perfectos todos. Porque el Padre nos creó y Él cuando crea una sola vez. Él no se equivoca. El que se equivocó por allá en el Antiguo Testamento, que dicen que se equivocó, que se arrepintió de haber creado al hombre, ese no es el Padre eterno. De una vez les digo. Porque el Padre eterno es perfecto. Si se equivocara, entonces no sería perfecto, no sería Dios. Entonces, ese es ya como para concluir esta parte, lo que quería agregarle allí, Susana, que nosotros definitivamente, cuando conozcamos todas las leyes como tal, nuestra forma de convivencia va a cambiar. Y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que yo tengo una esperanza y una fe en mi corazón que eso va a ser así, porque lo estamos viviendo. Es más, yo no siempre fui así. Entonces, si yo lo he hecho o lo estoy haciendo, ustedes también pueden y todos podemos. Julio, entonces antes de ir a nuestros corazones que están conectados en este momento con sus preguntas, quiero utilizar una frase que es muy del común, que dice que Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Entonces, lo que acabo de entender es que Dios no castiga a nadie, Él todo lo hizo perfecto. Lo que sí hizo fue crear unas leyes perfectas para que cuando el hombre las aplique, pues pueda avanzar perfectamente en los 7 días de creación. Pero si se sale de la ley, lo que entiendo hoy con la ley de encarnación y reencarnación, es que me da la oportunidad el Padre Eterno con esta ley, primero de conocerla, para no cometer los errores que he venido conociendo. Entonces, ¿qué entendí? Que el conocer las leyes del absoluto, del Padre Eterno, me preserva de fallos y de errores en mi vida. Y así el dolor cada día va a ser menos, porque muchas veces hemos sufrido muchas situaciones en donde uno reniega, inclusive con el pensamiento se lo envía a otras personas, y hoy comprendo que hasta con el pensamiento, que es el que crea, si yo tengo un mal pensamiento hacia el vecino, hacia la otra persona, pues eso se me va a devolver a mí doblemente. Entonces eso, Dios no castiga a nadie, sino que para eso están sus leyes, que es la otra fuerza oscura que ha estado actuando para que el ser humano, habitante de este planeta, no las conozca y pueda cometer todos los errores, y por eso es que hay tanto sufrimiento, tanto dolor y tanto violación a la ley. Eso es lo que he comprendido, Julio. Así es, Gloria, así es. Hay algo que dijo Juan: Dios es amor. Dios es amor. O sea, nada que venga del Padre es para causarnos dolor a nosotros.
el dolor que estoy viviendo yo mismo me lo he causado, no es otra cosa. Lo que ha hecho el Padre es, en su infinito amor, es que a pesar de que yo me equivoco tanto, me sigue dando oportunidades para que yo corrija. Ese es el amor del Padre. El Padre no agota las oportunidades para que nosotros nos perfeccionemos, eso recordémoslo. El Padre no agota las oportunidades para sus hijos, jamás. Él lo que quiere es que sus hijos le reconozcan. Hay un documento que se entregó por allá en el año del 74, que se llama La Profecía al País del Norte y del Sur. Dice: yo existo aunque no me veáis, yo estoy en sus corazones aunque no me sintáis, yo soy el eterno, el sin nombre, el sin fin. Sí, hijos míos, existe la supervivencia eterna, y ese histórico momento está llegando a unos. Es cuando el pensamiento cree en mí, el alma me reconoce y el espíritu me desea. Ahí está el Padre hablándonos a cada uno de sus hijos. Simplemente lo que Él espera, nos está suplicando que pensemos en Él. Eso es todo. No tenemos que hacer otra cosa, simplemente pensar en Él. Bueno, Julio, acá nos llegan unas preguntas muy interesantes, y es que Olga Lucía Monsalve nos pregunta: en este momento tenemos una cifra de cuántas veces hemos encarnado. De acuerdo al conocimiento que han transmitido los hombres de las estrellas, porque como les decía al comienzo, este conocimiento somos investigadores de ese conocimiento. Ellos nos hablan de que aproximadamente estamos en unas 36,000 reencarnaciones. Sin embargo, yo que he comprendido que lo más importante en este momento es que esta encarnación es la acumulación de todo lo que hemos sido en el pasado. Si en el pasado fuimos emperadores, fuimos ricos, fuimos millonarios, las que están preocupados por ser reina ya lo fueron. Sí, el que está preocupado por ser no sé qué por allá ya lo fue, no se ocupe. Ocupémonos de vivir esta en plenitud de cumplimiento de la ley, porque eso nos va a permitir a nosotros que esta encarnación nos permita, como decía el documento de la introducción, vivir en esa nueva era que nos espera, una era de paz, de armonía, de la verdad cotidiana. Esta encarnación es definitiva para esta humanidad. Por eso es tan importante que conozcamos estas leyes y las apliquemos en nuestro diario vivir. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, acá tenemos otra pregunta, y es que si ya la persona no está, o sea, lo que nosotros o en el mundo se considera como que la persona se muere, es que desencarna, o sea, ya deja este vehículo. Si esa persona ya no está, para yo irle a decir perdón, para poder ya resarcir y que saldar con ella, eso, digamos así, todo lo que cometió con ella. También se puede hacer ese trabajo. ¿Cómo se hace? ¿Se puede hacer desde el pensamiento? Sí, por supuesto, que esa pregunta es muy buena, porque muchas personas la hemos tenido esa inquietud, y claro que sí. Recordemos que nosotros siempre estamos conectados al Padre Eterno y todos estamos unidos a Él, todos. Todos estamos en ese vientre creador que llamamos la gran conciencia creadora. En la dimensión del espíritu y del alma nosotros somos uno. Por lo tanto, lo que Jesús lo dijo muy clarito: lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Así que lo que en este momento nosotros queramos expresarle a un ser querido, pueda estar en Europa, en el país que esté, así como el pensamiento y el deseo de mal le llega, el deseo de bien, de perdón, también le va a llegar. Nuestros deseos y nuestros pensamientos no tienen límite porque son energías, y la energía siempre va a llegar al destinatario. Entonces, nosotros, aunque la persona no esté, a través de nuestro corazón, de nuestra alma, estamos conectados con todos y somos uno. Y allí, ese ser donde esté va a recibir ese perdón o esa absolución o ese deseo de que perdone o esa libertad que desde acá le estamos enviando. Así que lo podemos hacer sin ningún problema. Qué bueno, Julio, porque allí nos empezamos o sea, esta comprensión personalmente a mí me es muy liberador,
¿cierto? No solamente por el tema del perdón, sino porque acá en el mundo o en el planeta se nos ha, a través de las teorías, entrado o metido mucho miedo de la muerte, ¿cierto? Porque la encarnación y la reencarnación y la desencarnación tienen todo que ver con la muerte, y lo vemos como que se fue y es el acabose, porque claro, perdemos la imagen, porque nosotros necesitamos la imagen de la persona y creemos que tenerla acá, tocarla, es la única manera en la que yo la puedo tener, o que es como una pertenencia. Entonces de ahí viene el apego. Cuando las personas mueren, porque es una ley lastimosamente de este planeta y de este momento en el que estamos, cuando aparece esa muerte, que por lo general es dolorosa, también para el que lo vive, como para el espectador que está acompañando. Entonces esto es muy liberador, de saber de que puedo, al momento de desencarnar, o en este momento ya que estoy tomando conciencia, todavía me falta mucho, pero ahí uno hace los pasitos de la aplicación, de ir resarciendo para que si me dan la oportunidad de volver a este planeta a seguir aprendiendo, pues ir disipando todas esas causas y todos esos efectos, o lo que llamamos el karma y el dharma, para poder que pueda seguir perfeccionándome en esa siguiente encarnación. Acá hay una pregunta muy, muy maravillosa, y nos quedan dos preguntas, Julio. Exactamente, una es que si yo puedo encarnar, o es por ley que yo deba de encarnar en el mismo núcleo familiar, o si puedo, por ejemplo, en la nieta de Gloria. Bueno, Que sería hermosísimo. Sí. Qué orgullo tener una nieta así, ¿cierto? Hermosísima, sí. Eso espero en la próxima. Sí, eso es una buena pregunta, porque las deudas que acumulamos con los espíritus, pues hay dos formas de resarcirlos, las deudas, ¿no? O bueno, hay varias, lo que pasa es pues que son siempre, vamos a tomar un poquito para ser un poquito más concreto en la respuesta. Se puede dar que sí, puede ser que sí vuelva al mismo núcleo familiar, puede ser que sí. Y si no, sencillamente cuando esas personas, sobre todo con las que más deuda he adquirido en ese grupo familiar, cuando desencarnen, ellos luego vuelven a encarnar conformando otro núcleo familiar, pero igual van a estar juntos. Van a estar en algún momento de sus vidas, se van a volver a encontrar como amigos o como hijos o como el núcleo familiar, pero sí van a volverse a encontrar los espíritus encarnados para poder resarcir esa deuda que adquirieron en la vida pasada entre los dos. O la otra es que si yo, por ejemplo, fui una persona que abandoné a mis hijos o a un hijo que tenía que responder por él, entonces en la siguiente encarnación de pronto no voy a estar con el mismo espíritu, pero yo vengo con un deseo de servir, y entonces yo empiezo a recoger niños abandonados, yo empiezo a recoger abuelitos abandonados, un deseo de servir, de trabajo social. Entonces también estoy haciendo esa purificación de mi alma. ¿Por qué? Porque estoy ofreciéndole a unos espíritus lo que le negué a otro en el pasado. Entonces siempre voy a estar, recordemos, siempre vamos a estar en la parte opuesta de la experiencia que estuve viviendo. Muchísimas gracias, Julio. Y por último, entonces, Julio, tenemos la de Luz de Gracia. El alma de Dios es el espíritu. A ver, por la pregunta entiendo que será en nosotros, me imagino. O sea, si es la pregunta que hace Luz, entonces no. El alma del Padre, por eso hablamos de tres, digamos inicialmente de tres cuerpos básicos: el cuerpo físico, mi espíritu y mi alma, el alma. Entonces, el alma del Padre es la que digámoslo así, esa fracción o esa chispa divina que está en nosotros. Es perfecta y es pura. Y esa no se puede contaminar.
Mi espíritu es el que está guardando mis memorias, mis experiencias, entonces son diferentes. Y mi cuerpo simplemente donde se manifiestan los dos, pero no es lo mismo. El alma del Padre es el alma del Padre, es el Dios dentro de nosotros, pero yo tengo un espíritu que estoy conformando, que está acumulando memorias para que un día se haga como el Padre. Entonces ahí sí vamos a tener esa condición, pero eso será más allá del séptimo día de creación, que ya aquí en el programa encuentran esa emisión para que ustedes puedan repetir, y los que no, pues ahí les dejamos los enlaces para que lo puedan ver y entender el plan de ascenso del espíritu humano, que son 7 días de creación. Julio, es un honor y es muy grato escucharte. Siento en mi corazón que esas memorias vivas, cuando nos hablas de estas leyes y verdades eternas, siento que resuenan en mi corazón. Y mira que deseo que con esta información todos los que nos están viendo y escuchando en este momento pues vayan o hayan comprendido un poco más sobre la muerte. No hay que temerle tanto miedo a la muerte. Miremos que este cuerpo no significa la vida real, que simplemente es un vehículo, como nos acabó de enseñar Julio Campas, es un vehículo para nosotros poder aprender las maravillas que hay aquí dentro de nuestro planeta y también dentro de nuestro interior. Lo otro que he comprendido es que entonces el espíritu cambia de cuerpos cuantas veces sea necesario, y que no necesariamente yo tengo que encarnar dentro de la familia, porque inclusive en mi familia he visto que, por ejemplo, uno tiene sobrinos, tíos, y cuando menos piensa, ese familiar viajó, se fue para Europa o para Norteamérica, y allá conoce el amor de su vida y se queda allá y hace una familia. O sea, como nos decía Susana, donde yo tenga una deuda, o no tiene que ser una deuda, ¿cierto? Te entendí ahorita. O que yo vaya a surgir, tengo que unirme con él para acabar de avanzar juntos. Las mieles del amor, como dijiste. Entonces nos unimos para saldar o para crecer juntos. Entonces, nada de temerle a la muerte, simplemente es un cambio para que mi espíritu pueda aprender todo lo que el Creador ha puesto en mi interior, y todas las personas que me puso alrededor, porque no estoy sola, estoy llena y llena de millones de seres hermosos y maravillosos en los cuales me están enseñando, como tú, Julio, hoy que nos estás dando esta gran enseñanza. Pero sí quiero preguntarte, para terminar este hermosísimo y maravilloso programa, ¿por qué crees que es tan importante que todas las personas aprendan y conozcan esta ley de la encarnación y reencarnación? Yo lo resumiría en una sola palabra para responder, pero llevar paz a los corazones. Si nosotros conocemos la ley, dice el Padre amado, no olvidéis lo que es importante para vosotros, el conocimiento de la ley. Entonces, si conocemos la ley, conocemos al Padre. Y si nosotros vivimos conforme a la ley, tenemos paz. Y somos capaces de amar y podemos tener armonía en nuestro entorno. Es decir, esas leyes que le dieron origen al Padre se trasladan a nuestra cotidianidad, simplemente porque yo me convierto en un nuevo ser, que eso es lo que se espera en esta nueva era, que vivamos nuevos seres. Y decía Susana ahora, que me den la oportunidad de vivir, de volver a encarnar. Y entonces estamos aprendiendo que nosotros no estamos creando esa oportunidad. Depende de nosotros mismos. El Padre nos ama tanto, que nos ha dado tantas cosas, que nosotros, si pudiésemos ser un poquito más agradecidos, de verdad que hay muchas cosas para ser felices, pero sin embargo nos ocupamos de las pequeñeces para perder esa felicidad y esa paz. Es muy necesario que conozcamos la ley, esta ley de encarnación, porque nosotros, a través del conocimiento de estas leyes, vamos a comprender que nosotros no venimos aquí a sufrir, venimos a aprender, y eso que aprendemos deseamos darlo de manera desinteresada, es decir, a servir, y ese servicio a los demás es la manifestación del amor en nosotros. Entonces la invitación para todos es que
ampliemos estos conocimientos, porque esto simplemente ha sido una pequeña introducción para ahondar en este tema de la encarnación y la reencarnación, debido a que son temas muy, muy profundos. Ya nos anunciaron la primicia de que pronto vamos a tener aquí el conocimiento de esa ley de causa y efecto de manera detallada y profunda, y eso será maravilloso para complementar, o mejor, para profundizar más en este conocimiento que hemos empezado hoy. No tenía ni idea de ese programa, pero me encanta y me maravilla que sea así. Para todas las personas que nos escuchan y que nos ven, no importa el horario donde se encuentren, ni el país, ni la condición social, nosotros estamos impartiendo conocimiento de leyes. No pretendemos ni obligar ni contender con nadie, simplemente es expresar las mecánicas de la ley para que cada persona en su albedrío y en su libertad soberana tome decisiones. Usted que nos escucha y que nos ve, en su corazón está la certeza. Usted puede comprender si lo que le estamos diciendo aquí puede ser aplicado en su vida o no. Usted decide seguir viviendo con el rencor con el vecino o ir y perdonarse. Eso es decisión suya y cada quien toma decisiones. Y entonces, como tomamos decisiones, debemos ser responsables de nuestras decisiones y no culpar al vecino. Sencillamente porque es que lo que él hizo no tiene perdón de Dios. No, eso no lo quiere perdonar usted. Dios ya hace rato lo perdonó. Pero usted que no quiere perdonarlo y quiere meter a Dios en el costal junto con usted, y así no funciona. Entonces nosotros sí podemos elevarnos al nivel de Dios si queremos. Elevamos el pensamiento, elevamos nuestras palabras, elevamos nuestras acciones. Entonces, como decía la introducción, el espíritu nuestro está ascendiendo y por lo tanto la carne nuestra también debe ascender, debe hacerse más sutil. Este cuerpo debe hacerse más sutil, y para que este cuerpo sea más sutil, más limpio, necesitamos limpiar la mente, porque nosotros con la mente contaminamos este cuerpo y contaminamos el espíritu, o lo limpiamos y elevamos nuestro espíritu. Todo depende de nuestro pensamiento. Así que esa sería la invitación para ustedes hoy, y por eso estamos llevando este conocimiento, para que todos empecemos y sintamos ese deseo de transformación. La muerte no existe. La muerte simplemente fue un término que esa invasión, cuando llegó aquí, le acuñó en la mente a las personas el término muerte, y con ese término nos manipulan y nos controlan y nos infunden el miedo. Pero no, simplemente existe una ley que se llama encarnación. Cuando el espíritu llega y nace en un bebé, encarnó. Cuando el espíritu deja y abandona ese cuerpo, simplemente desencarnó. No ha muerto, porque nosotros somos inmortales. ¿O es que el padre de donde venimos es mortal? Él se muere. Si mi papá no se muere, ¿yo por qué me voy a morir? Ahí les dejamos esa reflexión. Muchísimas gracias, Julio. Y les tenemos una invitación muy especial para este lunes 18 de diciembre a las 6:30 de la tarde en nuestra sede principal en La Floresta. Es la carrera 78A, número 4894. Vamos a tocar un tema muy hermoso, y es nuestro principio original, él y ella, para que puedan obtener más herramientas, porque lo importante es que ese él y ese ella puedan estar siempre unidos, porque es a lo que más han atacado en este planeta, para poder acabar con la creación. Entonces, los invitamos 18 de diciembre, 6:30. Si ustedes desean reservar su cupo, es totalmente gratuito. Reservar el cupo en el 321-870-7814. Y también invitarlos todos los miércoles a las 6:30 en nuestra sede principal. Recuerden que es a 2 cuadras de la estación del metro de La Floresta, que allí todos los miércoles tocamos el tema de cómo gestar un nuevo corazón, porque este es el llamado de estos tiempos finales. Entonces, bienvenidos a nuestra sede. Si ustedes están en otro lugar y también desean pertenecer a los estudios de nosotros, entonces se pueden comunicar también. Nosotros los vamos a estar dirigiendo a la sede pues más cercana. También contamos con estudios virtuales, entonces también se pueden unir.
que su corazón pues sea quien los guíe y que puedan poner la voluntad en acción. Bueno, entonces ya vamos cerrando. Gracias, Julio, por ese broche de oro con el que cerraste, porque queda sellado en el corazón de que realmente necesitamos hacer un cambio. O sea, siempre hemos hablado en La Voz de los Corazones de que hay que gestar un nuevo corazón y eso solamente se da haciendo cambios. Y hoy yo me voy con un aprendizaje muy grande, Julio, Gloria y audiencia, y es el siguiente. Es un llamado a que debo de revisar mi núcleo familiar, las personas que en este momento me rodean, todas las personas con las que me he encontrado, porque necesito revisar minuciosamente esta encarnación para poder ir resarciendo las situaciones, o como lo decía Jesús, los abrojos del camino, que no podemos dejar, porque ese era el llamado. O sea, no dejes abrojos en el camino, porque pues yo voy a arrastrar esos abrojos para la siguiente encarnación para poderlos seguir. O sea, no me voy a escapar de ellos, no voy a escapar. Entonces necesito resarcir las situaciones y preguntarme, bueno, ¿por qué? Entonces mi mamá, ¿por qué mi papá? ¿Por qué mis hermanas? ¿Por qué mis sobrinos? ¿Por qué mi hijo? Entonces esto es algo muy bonito, de una profunda reflexión, de saber y empezar a tener conciencia de las personas que están a mi alrededor, cómo en este momento me estoy comportando, qué fruto les estoy dando, si es un fruto que los está alimentando o por el contrario es un fruto que los está envenenando, qué es lo que debo de hacer para cambiar mi forma, no mi forma de ser, porque mi ser es perfecto, sino de cómo voy a ir moldeando mi espíritu para seguir acumulando esa luz que nos decía Julio. Entonces ese fue mi aprendizaje el día de hoy. Espero que también hayan aprendido mucho, y es el llamado de que nos cuenten ustedes qué han logrado aprender de lo que se les ha entregado en el transcurso de estos programas. Gloria, ¿qué aprendiste hoy? Aprendí muchísimo. Darle gracias a nuestro gran invitado, a Julio. Esperamos también tenerlo de nuevo por aquí en nuestro set de grabación La Voz de los Corazones, y el aprendizaje que he tenido hoy ha sido muy profundo, muy sentido, hermoso, y es el siguiente. Entiendo entonces que la ley de la encarnación y reencarnación es el amor del Padre, es la manifestación del Padre Eterno, porque cuando yo me salgo del camino y ofendo, le envío un mal pensamiento a otra persona, eso se me devuelve contra mí. Entonces, ¿qué aprendí? Que todo lo que me pasa a mí es porque yo en mi albedrío decidí hacerlo, y aprendí que mi alma es la que me guía, y por eso he tenido esos presentimientos, que antes de hacer algo, el corazón me avisa, hazlo o no lo hagas. Entonces, a estar muy pendiente de mi pensamiento y de darle mucho amor a la gente. Si nosotros miramos, amados corazones, este planeta está cansado de sufrir. Si le hacemos un inventario, no hay sino guerras, violaciones, hambruna, una carestía. Y reiterarles que nosotros, La Voz de los Corazones, ha nacido y se ha gestado con un solo propósito: escoger los mejores temas, más sensibles y sentidos, para que cada uno de ustedes pueda prepararse para este tiempo final. Porque, señores, estamos al borde de una tercera guerra mundial, y lo que necesitamos es aprender y despertar esa conciencia que sea en amor, de ir a abrazar con el que he dañado, he ofendido, he gritado, o le he robado, o lo he maltratado, o como mínimo le he enviado un mal pensamiento. Entonces, nada, a amar, a abrazar, a reconciliarnos, a perdonarnos, para que no, cuando hagamos el proceso, que Susana, qué programa tan maravilloso el que viene, Karma y Dharma, ahí vamos a tratar el túnel, cómo hacemos para pasar el túnel y qué nos espera allí. Entonces, a no tenerle miedo a la muerte, es un cambio de cuerpo para seguir el aprendizaje y cada día ser más amoroso y más inteligente. Agradecerte, Julio, por tan hermosa enseñanza y tan profunda, conocer la ley
y entonces dice el Padre Eterno, me conocerán los hombres. Susana, muchas gracias. Muchas gracias. Por invitarme también hoy a la presentación de este maravilloso programa, y a todos ustedes que nos dieron la oportunidad de expresarlo, muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde lo más profundo de mi corazón. Muchas gracias, Julio, por haber viajado hasta acá, hasta Medellín, para estar con nosotros el día de hoy. Esperamos que se repita. Claro que sí, Susana. No, de verdad que el agradecido soy yo por la oportunidad de llegar a ustedes, mis hermanos, por la oportunidad de compartir con tan maravillosos corazones que cada día están haciendo un esfuerzo poderoso para llegar a ustedes cada 8 días con temas que permitan elevar la mente y estructurar el espíritu, lo cual es lo que nosotros necesitamos siempre, estar recibiendo conocimientos verdaderos de leyes que nos permitan cada día ajustarnos y vivir mejor, que nuestra convivencia sea cada vez más dulce. Ese es el propósito, que nuestra convivencia cada vez sea más armoniosa, quitar de nosotros la contienda, pero es para que la contienda deje de existir entre nosotros, yo debo empezar quitándola de mi mente, de mi pensamiento. Entonces ahí está la clave del trabajo, ahí está la clave de lo que yo quiero vivir. Y bueno, mis hermanos, y ya para despedirnos, decirles que el Padre Eterno nos ama profundamente y que nunca ha agotado, repito, nunca agota las oportunidades para sus hijos. Simplemente espera que nosotros pensemos en Él. Pero cuando yo pienso en el Padre, también lo siento en mi corazón y mi alma lo reconoce. Así que muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares, a sus mentes, a sus corazones, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos, y no darle y sin y no nos podemos ir sin darle las gracias a que el día de hoy abrimos el programa con una maravillosa voz, la del máster Giovanni Franco. Giovanni, muchísimas gracias por el apoyo que nos diste el día de hoy y que nos da siempre, porque sin ti la voz de los corazones no podría pues llegar a sus hogares. Entonces, muchas gracias a todos los que están también detrás de bambalinas, y bueno, nos vemos el sábado. Dulce resto de tarde para Hasta todos. luego. Somos la voz de los corazones, hijos del sol, con el mensaje de las estrellas. Somos la voz de los corazones, hablando venimos pregonando el amor, nuestra fuerza es el amor. Somos la voz de la esperanza, en nuestro pecho todo el universo danza. Entregamos desde adentro el palpitar que es puro alimento. Nos invita a sonreír, nos llama a ser feliz. Luz sin fin, la voz de los corazones. Es la hora del decir, del enseñar, del llamar, de la protección.